Después del 2009, con su primer álbum totalmente completo, Tyler pudo demostrar un nivel de rimas e ideas bastante buenas, con personajes como el Dr. TC o el alter ego de Ace, y con esos conceptos que tiró en la mesa, esos insultos que tiró en las primeras líneas de sus canciones fueron oídas. Asimismo, en 2011, 2 años después de la salida de Bastard, una disquera llamada XL Recordings le presta atención a Tyler para intentar hacer sus sueños realidad. La disquera, algo bastante importante, pues solo así Tyler podría tener un equipo detrás, un presupuesto y sobre todo una distribución y derechos que lo pongan en una buena posición. Por eso este álbum sí está en sitios de streaming y Bastard no. Pero en fin, con mucho esfuerzo y ideas encima saldría el primer álbum de Tyler hecho por un estudio, Goblin. Where the fuck is my money, bitch? What are you talking about? No! 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 Un álbum que es una secuela de Bastard, expandiendo más sus ideas y siguiendo este lore con su psicólogo. Tyler en este álbum no solo viene con un estudio, sino con más ideas y cosas por decir, claro, incluso más fuertes que Bastard. Este álbum tiene 2 portadas, la primera teniendo a Buffalo Bill con la palabra Goblin y colores saturados. Bill fue un vaquero estadounidense que fue un asesino serial al matar a varias personas y usar su piel para ropa. Y quizás Tyler la puso por la temática del álbum y tal vez porque sus pensamientos aspiran un poco a ser como él. La otra portada muestra a Tyler con los ojos vacíos, un filtro gris y la palabra Goblin con un rosa saturado, dando una rara pero linda combinación entre gris y rosa. Además de poder verse una cruz al revés en su frente, quizás mostrando sus ideas antirreligiosas. Para el resto del álbum usaremos la portada más reciente, que muestra un nivel de presupuesto más acorde. Además, como pequeño dato, este álbum quiso ser filtrado a días antes de su lanzamiento. Por suerte solamente llegaron a filtrar 2 canciones, una siendo la introducción y otra de las canciones finales del álbum. Pero bueno, espero disfruten este video en el que me tomo el tiempo de repasar cada canción con miedo a que me metan copyright. Y ahora sí, pasemos con este álbum tan oscuro, Goblin. You wouldn't do that, Tyler. Kill yourself. Después de tener una muy seca declaración de querer quitarse la vida en la última canción de Bastard, esa sesión sigue con las palabras del Dr. TC, todo mientras puedes sentir como un sonido crudo va apareciendo, como si algo se estuviera aproximando. You wouldn't do that, Tyler. Kill yourself or anyone. You don't even have the balls to begin with. What you need is me, someone to talk to. It's been a while since our last session, so tell me what's been going on. En esta canción el Dr. TC tiene una conversación más pronunciada con Tyler, a diferencia de la introducción de Bastard. Aquí, Tyler declara de una forma muy fuerte que no es una figura que deberías de seguir, y dice que él solo es una montaña rusa de emociones con 19 años y sueños muy grandes. Aquí, Tyler no salta agresivo para insultar y decir las cosas que lo hacen popular, es más, comienza a criticar lo que lo rodea ahora, diciendo que por qué deberían de pensar que él debe estar a la altura de algo, pues muchos creen que él debería de manejar ciertos estándares o perfiles, en vez de solo guiarse por lo que le gusta. Tyler declara cómo tiene todo lo que reclamaba tanto en Bastard, pero esto termina siendo un golpe muy repentino para él, pues tuvo muchas cosas y hasta viajes en aeropuerto todo en un año, y siente que esto va muy rápido. Y es así, el éxito de Tyler se disparó totalmente después de Bastard y el anuncio de Goblin. Por un momento toca el tema de su padre, diciendo que como la competencia parece que extraña como solo hablaba de su padre, pues después de Bastard subió unas cosas más que se alejaban del tema. Dice cosas como que a pesar de su fama su padre no lo llama, así que eso no importa porque ya es algo aislado, dice según él ya haberlo superado, mientras el Dr. TC le recuerda que no es su culpa. Así que al menos declara tener el suficiente dinero para comprar comida y que personas como su abuela dejen de cocinarle, solo para después mencionar que tiene una gran presión encima, pues con este álbum necesita superar cosas como la introducción tan esencial de Bastard, y la verdad no tiene idea de cómo hacerlo. El Dr. TC lo interrumpe para poder darle algo de apoyo, pero Tyler termina por interrumpirlo para dar unas declaraciones y así, solo tal vez, sacarse todas esas acusaciones y noticias amarillentas. Okay, you guys called me. I'm not a fucking rapist or a serial killer. I lied. You know, you just want attention. You'll be fine. Con este verso podemos ver esta introducción no como que Tyler ha vuelto con todo y ahora que tiene la atención que deseó podrá decir las cosas más feas que quiera. Es más, es una canción que transmite un sentimiento de frustración, miedo y furia, pues las noticias y problemas entre el grupo de Odd Future se han dedicado a arruinarlo todo.
esta canción no es una celebración, esta canción es un grito de ayuda. En el segundo verso, Tyler declara que ya ni siquiera sabe qué comprar, no tiene interés en cosas como vinos porque no bebe, así que desvía el tema para aclarar que aún así, su mente es una obscenidad que perdió junto a su virginidad. Además, menciona como todos lo tiran de satanista por los números que pones, como el 666, pero dice que solo no saben que él es ateo y lo hace por ideas que desarrolló mientras estaba con su abuela. Tyler parece sentirse culpable, pues al ser la estrella de Odd Future, los demás no reciben el reconocimiento que merecen, como si estuvieran limitados a ser conocidos como los features de Tyler. Aunque aún así menciona su frustración al ver que después de grabar cosas tan buenas como Bastard, solo lo encasillan en la bolsa de horrorcore, ignorando temas que se alejan de esos temas como Para de Vainglorious, diciéndoles a todos que nada más se le prestan atención a las letras feas y no cosas que simbolizan el cómo tiene miedo de hablar de esos sentimientos con sus amigos. En este pequeño interludio se suman sonidos un poco más impactantes y Tyler se pregunta el por qué no solo pueden sentirse bien por un chico que cumple sus sueños de ser oído, y siempre tienen que sacarse ideas falsas para arruinarlo todo. Además, lo frustra la idea de estar tan ocupado que ya no puede hacer cosas que le gustan, como ir en un skate. Can't they just be happy for me, like a kid with nothing living out his dreams? Why they gotta fucking hate? I think everyone's happy, everyone's running free. Everyone loves you, Tyler, you have to believe that. I don't even skate anymore. I'm too fucking busy. I could barely kickflip now. Why is that? Do you not have any free time in your head? Como se ve, Tyler tiene sus pensamientos muy confusos, ni siquiera parece estar prestándole atención al Dr. TC, solo le discute tanto como discute consigo mismo. El siguiente verso aclara cómo no sabe qué quieren que haga, si acaso quieren que se una a las cosas genéricas del hip hop, género que ni siquiera le gusta como tal, y por eso mismo tira todas esas ideas, se rehúsa a caer en lo genérico, hablando como solo se limitan a criticar todo lo que la Wolfgang ha lanzado. El Dr. TC dice que debería de bajar las veces en las que dice maricón como insulto, pues esto se ve muy mal ante el público, pero Tyler aclara que no es homofóbico, para hacer una ironía. It is, but Tyler, you're gonna have to cut down on that faggot word. That's a bad. I'm not homophobic. I mean, I don't think you are, boy. Faggot. Tyler no sabe que es un buen performance, él solo va al escenario y disfruta lo más que pueda. El Dr. TC le dice que podría bajar sus comentarios en plataformas como Twitter, pues son muy extravagantes, pues parecen cosas que alguien con TDAH diría, pero Tyler le recalca que no padece de eso, algo contradictorio. Entre todo esto solo dice que desearía que TV esté aquí, refiriéndose a Air. En el último verso es donde podemos notar una gran tensión. Tyler aclara que ahora hay gente que no quiere trabajar con él por no seguir ciertas ideales, y eso a él no le importa. Siguiendo, Tyler menciona cómo en la noticia se dedican a tratar de rebajar a los artistas, culpándolos de cosas como atentados escolares u otros accidentes que no tienen nada que ver con ellos. Esto gracias a los grandes cantantes que han sido culpados de estos crímenes. Aún así el Dr. TC le dice que no cree que nadie vaya a tomarlo tan en serio como para hacer algo así, pero Tyler lo interrumpe y aquí es cuando notamos que algo anda mal. Más sonidos se suman, la tensión sube, la voz de Tyler se vuelve más agresiva, aclarando cómo en la universidad no sentía aprender nada, así que salió de ese lugar y ahora presume de vivir su sueño de cuando tenía 8 años, y al fin puede permitirse darle algo a su madre en su cumpleaños. El Dr. TC ya no sabe qué decir, la tensión ha subido mucho y algo no está bien con Tyler, y de nuevo lo interrumpen antes de poder expandirse en el tema de su escuela, con el verso que personalmente es mi favorito. They claim the shit I say is just wrong. Like nobody has those really dark thoughts when alone. I'm just a teenager who admits he's suicide prone. My life is doing pretty good, so that date is postponed for now. Wow, life's a cute bitch full of estrogen, and when she gives you lemons, nigga, throw 'em at pedestrians. Tyler todavía vive en la casa de su abuela y parece haber un retroceso en sí mismo al decir que odia su vida, pero no puede decirlo porque si no le llega alguna llamada para poner eso en duda, confundiéndolo de si seguir su carrera o no, diciendo cómo piensa que sus amigos creen que bromea cuando pide un solo consejo. Aquí Tyler ya se está yendo y de nuevo están haciendo una nueva máscara proveniente de su propia piel, proveniente de sus frustraciones. Afirma que a veces solo quiere morir gritando en el cuarto de su abuela, también diciendo que Odd Future vino de abajo y no será fácil tumbarlo desde ahora, diciendo que no le tiene miedo a ninguna de la competencia, porque él es el mismo demonio. Whoa. Alright, she was telling me you went to New York. Sí, un inicio realmente revelador y fuerte. En estas letras Tyler parece no tener sus pensamientos bien, y con los sonidos crecientes tan intensos podríamos decir que Ace volvió. Sin embargo, hay un detalle que seguro ya notaste, y es que Ace está muerto. Así que, ¿qué significa esto?
Pues que un nuevo alter ego se suma al juego, y ese es el propio Goblin. Explicar qué es Goblin desde mi perspectiva de lore es algo extraño y no quiero a nadie llorando porque no concuerdo con la perspectiva de tal youtuber sobre la Wolf Trilogy, pero en resumen, podríamos decir que la semejanza que hay entre los dos y que a diferencia de los demás tienen casi que las mismas ideales, Goblin es un tipo de reencarnación de Ace, sin tener la misma conciencia, pero es un objetivo que Goblin puede distorsionar desde el momento que existe. Y este es Goblin, alguien que tiene el doble de problemas que Ace tenía, un sádico que verdaderamente odia a todos, y si bien Goblin no tiene la misma atmósfera que Ace, Goblin da una sensación mucho más casera y agresiva, dejando a un lado ya esa sensación de depresión que dejaba Ace y sumergiéndose en el odio y sus frustraciones. Me habría gustado desarrollar más a Goblin, pero con la siguiente canción podríamos decir que él ya está ahí, diciendo todo lo que se le ocurra, así que disfrutemos de ello. Junkers es el primer single promocional para Goblin que se lanzó. Esta canción es sumamente importante a este punto, porque esta canción no solo anunció a Goblin, sino que cambió la vida de Tyler por completo. Esta canción fue lo que lo hizo sumamente famoso, siendo un fenómeno que parodiaba a todos esos rap que hablaban de cosas raras, siendo una burla de Tyler hacia toda la industria de ese entonces. Aún así, esta es la canción en la que Goblin tiene un verdadero desorden mental, dice cosas demasiado extrañas y se nota que ya no es Tyler en lo absoluto, sino una pelea de todas sus ideas y la frustración de Goblin. La introducción la dice el Dr. TC diciendo Wolf Haley Gold One. El Dr. TC dice Wolf Haley gracias a que Goblin comienza a desarrollar la idea de cambiarse de nombre, pero de una forma más profunda, queriendo cambiar verdaderamente su nombre de Tyler por Wolf Haley, y la Gold One siendo lo contrario a la Wolfgang, una empresa que de hecho existe y Tyler maneja actualmente. El primer verso habla sobre que Goblin es una paradoja, pero no, se contradice a sí mismo para negarlo, siendo una discusión mental muy fuerte entre personalidades, quizás entre el propio Tyler y Goblin. En los siguientes dichos, Goblin hace varios juegos de palabras, como Threesome, un juego de palabras entre el personaje Reptar de los Rugrats y el confuso caso de su nombre y especie. Además de burlarse de varios artistas del momento en ese verso, resalta cómo va a ir tan fuerte como un picapiedra. Sí, el de la caricatura. Siendo un dicho usado popularizado en ese entonces por el cantante Yoit en 2009 y su éxito de Bedrock. Además de comparar sus barras con la canela y lo difícil que es de tragar. Quizás lo sepas por esos retos virales que se hicieron en esos años. Además de insultar a Sid, una de las participantes en Odd Future, recomienda al Dr. TC como terapeuta, ya que es bastante bueno escuchando. Y después de decir esto, en el videoclip podríamos ver cómo Tyler se come una cucaracha, que esto es un dato sumamente conocido por esa cucaracha fue real, y varios artistas le han aplaudido por poner ese nivel de dedicación a su trabajo. Todo mientras las palabras Wolf Haley Gold One se repiten de fondo. Tell him all your problems, he's fucking awesome with listening. Los siguientes versos no bajan su intensidad, dando más ejemplos de paradojas constantes, como el hecho de que se burla de Jesús diciendo que se deje de quejar por las cosas, pero después él mismo se queja de otras, además de hacer parodia a obras de teatro como La venganza de los nerds, llamándola La venganza de los miembros, además de amenazar a varios artistas del momento tirándoles odio, diciendo cosas como querer apuñalar a Bruno Mars hasta que la policía lo detenga, y diciendo que ya que es un exagerado podría ser un grupo y que el líder sea Steve Wonder, alguien que es ciego, siendo una clara ironía a esas personas ignorantes que son lideradas por otras personas igual de ignorantes. Goblin solo quiere dinero y dientes de oro, cosas como diamantes o mujeres dice que no los necesita, aparte burlándose sobre la pobreza y el cómo los niños de África no podrían leer libros de cocina por ello. El tercero y último verso aclara el dicho de que la fama es la mayor venganza, así que menciona a Brandon Desai y el cómo le ganó en fama, siendo este la persona que echaron de Odd Future por querer aprovecharse de esa misma fama. Quizás lo recuerdes por el sesión de Bastard en su anterior álbum. En lo siguiente, habla sobre cómo otro crítico seguro estará escribiendo más informes de él y sus letras, pero eso no le importa, pues está apuñalando a cada persona hipster que se le cruza y declara cómo él sigue siendo suicida. Menciona que ahora es Wolf y que Tyler puso un cuchillo en su mano, aclarando varias veces que es Wolf y el cómo Ace va a acuchillarlo en la cabeza, y de nuevo diciendo que es Wolf y que él fue quien abusó de tu mujer. Después de eso, manda a la mierda la fama y toca el tema de su padre, diciendo como querría saber si a su padre le gustaría a su hijo ahora, pero que eso no le importa porque seguro su padre es como él, un maldito Goblin. Para las barras finales aclara cómo su conciencia le dice que se jodan todos, diciendo cómo intentó hacer un truco llamado Bunny Hop pero que resultó mal y ahora su conciencia está muerta, siendo más un suicidio que otra cosa. Así que Tyler resalta cómo el suicidio es una influencia más fuerte que cualquier cosa que le haya dicho su conciencia.
Como dato curioso, estas últimas frases son recicladas de una canción del 2010 que Tyler hizo llamada Cool Shit. Pero bueno, finaliza esta canción con las palabras: las acciones hablan más que las palabras, déjame probar eso. That's what my conscience said. Then it bunny hopped off my shoulder. Now my conscience dead. So the only guidance that I had is splattered on cement. Actions speak louder than words. Let me try this shit. Motherfucking goblin. Fuck everything, man. That's what my conscience said. Then it bunny hopped off my shoulder. Now my conscience dead. Now the only guidance that I had is splattered on cement. Actions speak louder than words. Let me try this shit. You. Fuck school. Kill people, burn shit. Fuck school. Kill people, burn shit. Fuck school. Radical es libertad pura. Puedes verlo tranquilamente como una extensión de Parade, pero más agresivo y con un golpe más fuerte en lo que es la mentalidad de Goblin. Siendo un tema de 7 minutos, comienza con una advertencia sobre que no debemos de hacer nada de lo horrible que se diga en esta canción, que es pura ficción y que no culpen si alguien hace algún acto feo. El primer verso nos aclara que Goblin no tiene por qué estar rediciendo lo siento a un montón de personas que no pueden hacerle daño. Además de aclarar que nunca se va a reducir a las expectativas de la gente, tiene a muchas personas protegiéndolo en sus grupos como Odd Future como para tener miedo. Además de que te pide que si estas canciones te ofenden, tires tus sentimientos a la basura porque a él no le importa. Antes de entrar al coro, Tyler juega con el dicho de esto no acaba hasta que la gorda cante, diciendo que le jodan a esa gorda y que esto acaba cuando los niños canten. Y al decir eso, nos vamos al coro. Goblin en este coro se declara a sí mismo como un radical que nadie puede tumbar. No van a detenerlo a hacer lo que tanto le gusta, y si eso significa matar gente, quemar cosas y enviar a la mierda cosas del sistema como la escuela, que así sea. Se detiene el coro un pequeño momento para decir que todos los de este grupo, Odd Future o los de la Wolfgang, están unidos porque nadie más está para ellos, y que si tú te sientes igual, puedes ser uno de ellos. Puedes cantar este coro al aire y decir lo radical que eres. Los siguientes versos siguen tirando odio, con interludios que dicen cosas como que la gente quiere que vayamos a las escuelas y todas esas cosas que conforman tener una vida miserable en la universidad. Pero Goblin está en contra de eso, pidiendo que hagas lo que te hace feliz porque al final tú eres el que vive su vida. Como dato curioso, este coro está sampleado o inspirado de la canción Pigeons del álbum Air del 2010, donde el mismo Tyler participa. Kill people, burn shit, fuck school. I future here to steer you to what the fuck school. Fuck rules, state life, break right, repeat twice. I future young enough to get your brings down true. Goblin en esta canción aclara que no habla sobre solo salir y hacer cosas malas, sino que encontrarle un sentido a la vida más divertido que solo crecer estudiando y morir viendo a tus hijos crecer. Quiere que seas libre y busques alternativas de libertad, de vivir de lo que te gusta y que defiendas esa creencia a toda costa. En una pequeña parte tenemos a Goblin insultando a todas las religiones, tradiciones y decisiones de los demás. Él solo quiere que seamos nosotros mismos, porque después de todo, esas vidas no son de ellos, así que debes dejarlo ir. La otra mitad de la canción es un cambio muy brusco de ritmo, repitiendo constantemente que debemos de dejarlo ir, y aquí tenemos de nuevo al Dr. TC. El Dr. TC trata de concientizar a Goblin, diciéndole que tal vez no lo entienda ahora, pero que debe de detener todo esto, toda esta rebelión, porque esos pequeños y grandes sueños que tiene solo podrán salir hasta que crezca fuera de ellos. Tiene que mirar la realidad, sus ambiciones no son malas, pero sus métodos sí. Tiene que ver el lado realista de las cosas, tiene que madurar. Let him go. Nigga, fuck you. You gotta let him. I'm just trying to help you, man. You gotta let him go. Trust me. Let him go. You gotta let him. Become mature day after day, nigga. For real. Go. You don't know shit. You gotta let You're a him fucking go. therapist. Whatever. Let him go. Golden grubbers in these denim pockets. On my waist there's a black Glock. New girl moved on the block. She been plotting on my brown cock. She es la canción más viral de este álbum y la verdad es claro por qué.
gracias a que esta canción en serio es muy buena, siendo uno de los temas más escuchados de la época Blues Trilogy con un feature hermoso de Frank Ocean. Un dato curioso de la canción es que el coro principalmente había sido hecho para que Snoop Dogg lo cantara, pero después de problemas no pudo, así que el puesto fue dado a Frank Ocean. En She podemos ver una forma de amor que tiene Goblin, siendo una forma de amor obsesiva y enferma, igual a la de Ace, siendo un amor que involucra necrofilia, acoso y obsesión. Un dato aquí es que bastante gente, incluyéndome a veces, llega a malinterpretar varias cosas de las líricas por el videoclip, pero para explicarlo, Frank Ocean y Tyler están fijados en una misma chica, y mientras Frank Ocean al poco tiempo ya logra estar en su cama, Goblin logra meterse en su habitación por las noches, acosarle, escribirle cosas en la pared como que vean conocerse en el lago y demás cosas depravadas. Frank por primera vez tiene que enfrentarse a Goblin, aunque este escapa. Frank describe la velocidad y apariencia de Goblin como la de un ninja, diciendo que incluso si llega a acosarla e intenta hacer algo, sería mejor hacer lo que diga antes de que haga una locura. Ya que a diferencia de Ace, Goblin no le tiene miedo a las armas ni mucho menos, así que ni siquiera la Uzi que muestra Frank en el video podría detenerlo de hacer sus locuras, algo bastante formidable. Pero en fin, al final de todo terminan detenidos, probablemente por sus tonalidades de piel y estar en zonas peligrosas o poco autorizadas. Pero por suerte parece que solo fue una advertencia. Aunque lamentablemente no todo termina ahí. Goblin sabe que ya solo está jugando con él y Frank, y antes que pasar arreglando la cinta para que la estética se pierda, es mejor sacar la cinta y buscar una mejor. Left brain, Wolf Haley, Golf Wang, Free Earl, goddamn I love women, daydream. Después de una decepción amorosa, Goblin tiene mucha furia acumulada y esta canción lo demuestra. Transylvania es el único tema en este álbum que no es producido por Tyler, siendo producido por el miembro de Odd Future, Les Brain. En el inicio de la canción dicen varias cosas: Les Brain, Bull Haley, Golf One y el más curioso, Free Air. Me sorprende que incluso al día de hoy fans de este álbum no sepan a qué se refiere este dicho, pero en resumen, Odd Future se empezó a hacer viral por los años 2011 y gracias a esto su madre se dio cuenta de varias cosas, llevándolo a un internado en Samoa gracias a que aparte de eso estaba yendo mal en la escuela, tenía problemas con la policía, alcohol, drogas y yendo por un mal camino en general. Les voy a recordar que, ¿recuerdan a Smilk the Bastard? Pues si no mal recuerdo, él lo grabó cuando él tenía 15 años, así que ya puedes hacerte una idea. Pero en fin, en los primeros versos ya Goblin nos deja en claro que querría acercarse a unas mujeres con un arma, soga, katana y después cortarles la piel y hacer trajes con ellas, porque las ama hasta esa intensidad. Referenciando los actos de un asesino que desenterraba a las mujeres parecidas a su madre y hacía lo que Goblin dijo. Goblin en esta canción se describe como un vampiro, pues le gusta dejar manchas de sangre en las sábanas después de bastante intimidad, además de moverse en la oscuridad para sus actos. Esta canción es un montón de versos sucios y horribles que hablan sobre tratar a mujeres como juguetes, incluso dejándonos este coro. Dracula, bitch, don't got a problem smacking a bitch, kidnapping, attacking with axe and shit till I grab them throats and start smacking them shits. I'm Dracula, bitch, don't got a problem smacking a bitch, kidnapping, attacking with axe and shit till she decides to take Dracula's dick. Damien dice que hay personas que intentan cazarlo, pero obvio no son ninguna amenaza para él. Solamente sigue tratando a las mujeres como sirvientas y objetos para su propio placer, dejando cortadas en sus partes íntimas y al final sacándoles la médula ósea. My only problem is death. Fuck heaven, I ain't showing no religious respect. Brain damage therapy is the only thing I regret. Nightmare es de mis temas favoritos de Goblin, porque aquí salimos un poco de querer matar a todo el mundo y aquí esta canción refleja frustración pura. El Dr. TC le pregunta que por qué cree que todo esto no está funcionando y el primer verso nos habla de cómo ya no le ve mucho sentido a todo esto de la terapia, ya que hablar con él es demasiado complicado y se comienza a imaginar cómo sería la reacción de su madre si él llegara a quitarse la vida, pues es la única persona que siente algo de cariño, diciendo que probablemente estaría triste porque su hijo murió. Eso le da algo de sentido al coro, diciendo que por eso Goblin es la peor pesadilla de la madre de Tyler, porque Goblin es suicida y eso puede llevar a destruir emocionalmente a su madre. Los siguientes versos hablan sobre su frustración al ya ser mayor y tener que madurar. Se siente más sabio y no sabe cómo responder a eso, así que solo se emborracha en la película que es su vida y personas como su psicólogo o amigos son solo accesorios, mientras la gente pide que se detenga pero no los escucha. Tampoco cree corresponder a ningún amor, así que solo molesta lo que sí. Por un momento menciona que su padre finalmente lo llamó, aunque interrumpe para decir que antes que eso, tiene más posibilidades de que Taylor Swift tenga algo con él.
Y de repente se comienza a criticar de la frustración, diciendo cómo es molesto, feo, cómo todos quieren golpearlo y que hasta les sorprende que su propio doctor haya tenido contacto con él. Recarga el hecho de que no tiene padre, que es arrogante, un ignorante y que ofende a todos como si fuera un demonio. Pero es porque declara que esto es como un infierno y debes de ponerte a su nivel. Aquí el beat se pone un poco más intenso y agrega unos pocos sonidos más, siendo un sonido extraño pero que no molesta. El Dr. TC le ofrece un poco de agua, pues ve a Goblin muy frustrado y le pregunta sobre un tema que solo lo frustra más: ¿cómo está Earl? Goblin aclara sobre cómo sus padres quieren echarle la culpa de que su hijo le esté yendo mal en la vida, en vez de solo afrontar que son malos padres, y ahora que ya no está Earl, siente que perdió a su hermano pequeño, pues considera a los miembros de la Gold One como su familia. Goblin se frustra más de solo pensar en eso, así que escucha a Taco llamando a Sydney, pues Goblin está vomitando, al querer emborracharse para querer evitar sus pensamientos, pero como no es una costumbre en él, no puede soportar grandes dosis. Sin embargo, amigos como Jasper siguen insistiendo. Aunque Goblin dice que nunca dirá las cosas que dice estando borracho en sus ocasiones ni con el solo hecho de estar consciente. Y antes de hacer una declaración sobre Travis y su heterosexualidad, el Dr. TC lo interrumpe para que se calme, aunque todo iba a que Goblin diría que llorar es de gente poco hombre. A la vez dice que no lo miren porque está a punto de llorar y él es alto, jugando con el dicho de que los chicos altos no lloran. Podemos ver más frustración de Goblin, pues dice como Domo Genesis, de los únicos que lo han entendido emocionalmente, está en otro estado y ya ni siquiera sabe dónde está Riley, que es otra amiga de Odd Future. En este momento la tensión sube junto al pitch de la voz de Goblin y reclama el cómo ahora la gente quiere hacérsela genial con él, pues ahora las disqueras quieren contratarlo, pero cuando estaba en medio de Bastard hasta blogs como Two Dot Boys no querían ni mirarlo. Goblin tira eso a la basura, declarando que espera que todos mueran mientras tiene a niños diciendo que Odd Future es lo mejor en su oído, además de decir que querría matar estos niveles de estrés con balas y bombas. Las siguientes líneas son más curiosas, pues Goblin habla sobre cómo no sabe hablar sus problemas con su madre, así que solo quiere su apoyo, pero su madre está muy enojada por esto. Así que solo discuten hasta que los cuchillos salgan y Goblin termine por tirarle un cuchillo al cuello a su madre, y que ahora su cuello se ha ido. Esta línea tiene un poco más de sentido si damos con su línea diciendo que hablar con él es como hablar con un cuerpo sin cabeza, pues ahora que su madre tampoco tiene cuello no es fácil hablar con ella y su enojo creciente. Gracias a esto decide irse a la casa de Travis para estar en su estudio y ahí tener un tanto de paz. La gente le pregunta por qué se lleva una mochila con ropa y cosas, pero él solo las ignora, y sinceramente amo como Goblin rapea aquí. Looking like a fucking monster from the Twilight Zone. Then they wonder why I stay at Travis Pad with a backpack for the whole week full of plastic wrap black tees and deodorant like his house is my home. Antes de volver con el coro, habla sobre cómo ni siquiera se ha matado y ya quiere su vida de vuelta, pues la fama le ha dado un giro demasiado fuerte a su vida. La canción va finalizando con el Dr. TC de nuevo queriendo tranquilizarlo, se ve demasiado frustrado y Goblin ya no sabe cómo lidiar con su propia mente. Todos estos pensamientos ni siquiera son cosas que él realmente quiere hacer, es más como una voz en su cabeza. Tells me to do this shit that I don't want to fucking do. What's his name? Troncat. Satan's getting jealous of the wolves. Troncat es una manifestación secundaria de Goblin, siendo una segunda voz en su cabeza que le incita a hacer cosas sumamente horribles, y en esta canción tenemos el control completo de Troncat en Goblin. Es una de las canciones más fuertes y sin filtros que te puede dar Tyler, aunque tiene una perspectiva artística que refleja la complejidad del Tyler de ese entonces. En esta canción podemos ver barras que reflejan pura y dura homofobia, secuestro, violencia, violación, montón de blasfemias, y en general son barras que te invitan a imaginar imágenes muy extrañas y gráficas. Desafiando de forma extrema lo que está bien y qué no decir en una canción, desafiando también a las normas sociales y a la moral. Aunque me gusta profundizar en las barras, pues no tengo mucho que decir, son un montón de metáforas horribles y que incitan a cosas enfermas como traficar bebés o canibalismo. Por el medio artístico vemos como Goblin se burla de la censura al decir todo esto sin filtro, además de criticar a la hipocresía social. Además, en las barras hay varias contradicciones que juegan más con ese concepto y le generan un impacto más fuerte a los versos, siendo cosas que te hacen dudar de la cultura popular. Aquí Goblin rompe el límite del rap, demostrando una clara hipocresía, siendo una canción que habla de temas totalmente horribles y sádicos y aún así a ser una de las canciones más virales no solo de su álbum, sino de su discografía entera. Volviendo con la canción, el Dr. TC solamente está sin palabras. Todo en lo que piensa Goblin con Troncat es horrible y llevará más trabajo, con sonidos en el instrumental que pasan de un auricular al otro, pero antes le pregunta qué tal le va con la chica con la cual se ha estado viendo. What the f***?
fuck. How's that girl you were telling me about? Oh, I don't need the metronome, bro. Hey. When you wanna be, wanna eat on the cheese. Esta canción es probablemente la más o casi la más triste de Goblin. Si bien podrían pensar que con lo que dije la chica de She murió, en realidad ella sigue viva, hablando con Goblin, pues Frank Ocean ya se acostó con ella y eso era todo lo que buscaba. Pero Goblin sí quería algo más duradero. Que como dato curioso, esta chica también se llama Raquel. No es Sara o algo así, esta genuinamente solo se llama Raquel. Pero volviendo con la canción, Goblin dice como introducción que esta canción será cursi, así que, bueno, pero que no importa porque le gusta lo cursi, usando una linda metáfora entre eso y el queso, que esto lo entendería si viste Loiter Squad. Goblin y Raquel hablan constantemente, aunque hay un inconveniente, y es que le habla y llora constantemente a Goblin sobre su ex, dando claro que aún no lo ha superado. Pero eso no le importa a él, porque un solo mensaje de texto de ella lo hace sonreír bastante y lo enoja a veces no recibir respuesta. Goblin siente esperanza en que ella es la clave para el amor tan complejo que tiene, ya que es en ella en que empieza cuando tiene intimidad consigo mismo y le encanta hacer videollamadas con ella, pues siente que se conocen cada vez más. Goblin siente posibilidades de que él le guste a ella, dándole más ganas de solo tomarla como si fuera un pirata, y comienza a pensar en cosas tan cursis para él como besarse en el pasillo de la escuela, tener citas con ella en el cine, hacer paseos tontos en la playa con ella, tomarse de las manos o tomar de una misma bebida compartiendo un pitillo y cosas por el estilo. Goblin menciona como todos los de Odd Future solo piensan en una satisfacción pasajera, pero él quiere algo genuino. Es bastante amable con ella y en general le encanta como es. La última vez que habían hablado Goblin y Raquel para ese rato fue que ella dijo que la relación con su ex es muy fuerte, así que ve una pizca de esperanza, ya no hay nadie que pueda detenerlo. Así que rápidamente emocionado, Goblin consigue boletos para un evento y desea invitarla, queriendo invitarla al día siguiente. Goblin va volviendo a su casa y en el camino la ve a ella en un sitio de Wendy's, pero ella no está sola. Goblin se pregunta quién es ese tipo y cuando ve, de repente se está besando con Raquel, viendo que será su ex. Esto devasta a Goblin y solo se aleja del lugar antes de que lo vean. De nuevo repite como otra chica más acaba de jugar con sus sentimientos, probablemente recordando a personas como Sara. Goblin solo quiere pensar cosas feas de ella y sentirse como un monstruo de nuevo como método de defensa, pero solo no puede. Su mente sigue pensando que ella es hermosa y solo se siente patético y estúpido. Quiere enviarle un mensaje, pero sabe que si ella responde para decir algo, Goblin sonreirá. Goblin no sabe qué hacer consigo mismo. Matarla no lo hará sentir mejor y ni tiene ganas de jugar o tocarse para olvidarlo. Sus amigos les preguntan si acaso cómo terminó todo lo de esta chica, y Goblin tiene la opción de mentir y decir que sí, tuvieron sexo, o decir la verdad y decir que ya no es como él, pero decide mentir y solo decir que se fue a Nebraska, finalizando la canción con es esta chica, pero ella no es mía, mientras el ritmo baja junto con el autoestima y salud mental de Goblin. Después de este golpe mental que tuvo Goblin, necesitaba una pequeña dosis de su locura e inmadurez que lo hacen sentirse vivo, y Sándwiches lo hace a la perfección. Con un feature de Hot G Beats, la canción entra lentamente con un instrumental que se va distorsionando de una forma que personalmente amo. Aquí, Goblin y Tyler discuten mentalmente, criticando cosas que los dos han hecho, y al final desvían el tema para agarrar un tema muy similar al de Radical, hablando sobre cómo van a enviar toda la basura porque ellos son rebeldes.
Goblin invita a los niños jóvenes a dejar la escuela y acompañarlo a matar gente privilegiada, comprar armas y matar a los niños con mamás y papás, admitiendo que está un poco celoso de ellos, por eso ya no importa. Después de eso tenemos el coro, con una idea súper extraña y que personalmente es el único coro de Tyler que me da algo de pena cantar. El verso de Huggy Beats va con una intensidad similar, burlándose de la religión e insultando a Dios mientras hace referencias satánicas. Además de los típicos temas tocados en Odd Future, se repite el coro constantemente, siendo un grito de libertad en un intento de Goblin de solo olvidarlo todo y repetir una y otra vez: Wolfgang. We don't fucking make horrorcore, you fucking idiots. Listen deeper than the music before you put it in a box. Wolfgang. Slip it in a drink, and in the blink of an eye, I can make a white girl look chink. Don't know what to think, cause last time I attempted this shit, the George ordered me to see a shrink. Fish Bopping Pitch es el track número 10, que son 2 temas en uno, donde nos sumerge mucho más en una combinación entre el vacío de Jerry y la brutalidad de Sándwiches. Por un lado tenemos a Fish, un ritmo que te hunde en una marea, empezando con versos que usan varias metáforas sobre peces y personas, principalmente refiriéndose a personas que hicieron actos horribles, como violaciones o asesinato a un gran número de personas. A la vez, esta canción junto a la otra juega con el dicho de que hay muchos peces en el océano, típico dicho que te dicen cuando tienes una decepción amorosa. Entre todas esas metáforas, puedes encontrar algunas como que podría decirle a una chica que la ama y después podría cortar sus mejillas para escuchar sus gritos y jadeos desde sus mejillas, algo bastante acertado con lo que hacen los peces mayormente al ser cazados, además de referenciar al caníbal Albert Fish, quien corta la carne de las mejillas de sus víctimas y se las come. Los siguientes versos siguen con las mismas metáforas curiosas, aunque mencionan a figuras como Taylor Swift y el deseo de Goblin de abusar de ella, dejándose llevar y comparando sus erecciones con cosas duras o explosivas en general. Y aunque no es un feature, tenemos una pequeña advertencia de Frank Ocean, hablando sobre que deberíamos de tener cuidado con Goblin y que deberíamos de esconder a todos nuestros familiares, madres, hermanas, abuelas, todo lo que se pueda para mantenerlas de juego de Goblin, pues ahora está algo loco con esta idea de que hay suficientes peces en el océano. La outro solo habla de lavar cuerpos y cosas similares que referencian a que tiene varios cuerpos sin vida a su disposición. Como dato curioso, la intro de Fish tiene un sample de las trompetas de Get Out of a That Thing de James Brown en 1976. Slip it in a drink, and in the blink of an eye, I can make a white girl look chink. Y por el otro lado tenemos a Bopping Pitch. Está claro que este dicho volvió loco a Goblin y ya mató a demasiada gente, tratándolas como peces, dejando sus cadáveres en heladeras, cagándose en sus cadáveres e incluso comiéndoselas y abusando de sus cuerpos con o sin vida. En Bopping Pitch la canción se reduce a una sola chica que conoce en un club. Ahora la perspectiva está volteada y Goblin solo quiere algo de sexo con ella, mientras que ella piensa que Goblin quiere algo serio. En los versos, Goblin la describe como una prostituta sucia y hace un montón de metáforas sucias que incitan a explorar su cuerpo como si ella fuera una Dora. El problema es que esa chica tenía herpes, así que al tener intimidad con ella, pronto también se la da a Goblin, haciendo que le dé tanta rabia que al final solo busque un arma y busque a esa chica para acabar con su vida de una vez. I could grab the fireworks and soda, all the cookies we could eat, make you nauseous, but be cautious, this is not Dawson's Creek. Analog, que es mi tema favorito de Goblin, y sinceramente se mete de una forma muy brusca en el álbum, ignorando completamente esa locura que trae Goblin y llevándonos a una forma muy sincera y linda de amar que nos brinda. Probablemente siendo esos sentimientos que sentía por esa chica, como si de Wills de Bastard se tratara. Esta canción no tiene mucha ciencia, es solo Huggy Beats y Goblin hablando sobre estar viendo el cielo, comer algunas cosas mientras las pasan bien y en general tener esa diversidad de actividades que le hacen pensar a Goblin que es más que un ser que solo mata y odia. Una canción súper linda que podrás dedicarle a esa persona especial, porque no hay insinuación a secuestro ni matar ni abuso, ya apenas hay groserías como fuck, así que sí, una muy linda canción. Oh shit. 3 icy ass niggas from our future doing some crazy shit. Bitch. By the way. BCD o Big Sock Dick es otra de mis canciones favoritas de Goblin. Lo sé, en términos de rap es algo bastante extraño, pues al igual que la canción Tina están siendo cantadas mayormente por Jasper y Taco, personas que ni saben rapear.
pero es de admitir que esto es casi que una obra maestra para el rap y la cultura. Deja tú que su videoclip sea la cosa más parodia posible, sino que la letra se dedica a ser lo más tonta, inmadura y gráfica posible. ¿Por qué? Porque de forma no irónica hay gente que se toma en serio lo que ellos dicen cuando rapean sobre golpear mujeres o violar gente. Y es como, amigo, ¿vas a tomarte en serio esto? Una canción sumamente divertida para dejar salir tu adrenalina, solo es eso. Aunque un momento resaltante y que nos lleva al siguiente track es la parte del final, donde Goblin, por toda la adrenalina de la situación, les recalca que de verdad quiere mucho a Jasper y Taco, pero por la situación se deja llevar, diciéndoles lo siento y matándolos con un arma. I'm sorry. What the fuck? It was all a dream. I used to read complex magazines. When I rhyme, I'm trying to get pictures in high times, smoke trees and see my dreams hanging in the skyline. Windom es una canción donde el Dr. TC llama a Goblin, pues dice haber reunido a gran parte de Odd Future para que puedan hablar con él, pues ha estado muy frustrado últimamente. Aunque por razones desconocidas no pudieron contactar a Jasper ni Taco. Aún así, hay amigos que quieren hablarle. Así que aquí vamos, con 8 minutos de canción, todos los miembros de Odd Future están preocupados por Goblin, primero iniciando con Domo Genesis, recordándole a Goblin que antes todo esto era una fantasía, pero que sorprendentemente pueden vivir cosas increíbles desde que comenzaron a hacer música juntos, y no deberían por nada de este mundo olvidarse de eso. Pues ir de tour por el mundo mientras se drogan en edificios enteros siempre fue su sueño, están en la cima del mundo, y no debe de olvidarlo. Frank Ocean es el siguiente que canta, declarando que antes de que Tyler llegara con su grupo de Odd Future y la Wolfgang, él estaba a punto de suicidarse, pues su vida no le sonreía, pero con esto hasta fama tiene. Tiene una familia, un lugar donde sentirse seguro, y si uno de sus mejores amigos se sienten así de mal, él estará ahí para ellos. Con estos versos podemos entender que ellos quieren salirse completamente de su imagen criminal y fuerte. Realmente sienten esa necesidad de ayudar a Tyler de todo este estrés, ya que Tyler es un amigo muy valioso después de todo. Hoji Beats no sale de la onda y también agradece por las mismas cosas, recalcando el hecho de que han logrado todo esto incluso siendo muy jóvenes, y eso es algo de admirar. Mike G también habla, agradeciéndole a Tyler por ser la mente creativa del equipo, pues cuando hasta él creyó que no saldrían muchas cosas buenas de su música, Tyler vino con sus ideas para darle más vida en general a los proyectos. Ahora tiene bastante dinero y fama, pero algo que nunca olvidará es por qué persona está en ese lugar, y ese es Tyler, the Creator. Llega el momento de Tyler para hablar, parece que entiende el ritmo y cree entender que la ventana de él ha sido todo este grupo y familia que ha formado. Pero como si algo se apoderara de él, vuelve con su tono agresivo, recalcando cómo manda la mierda a todos, y recalca como para este momento del proyecto no está teniendo buena situación financiera, y eso le recuerda a su época en Bastard. Recalca de nuevo el hecho de que mucha gente ahora que está en ese puesto quiere ser buena con él, además de varias cosas como fans molestos, tratos para molestarlo y más cosas que lo molestan. Aún así, Goblin habla sobre que nadie podrá detenerlo a este punto, pues él es el dictador y todos los de Odd Future lo seguirán. Goblin en el escenario se siente muy vivo y no dejará que ninguna línea cursi lo detenga a este punto. Recalca como tiene a mucha gente gritando que él es el mejor, y a la vez el golpe tan repentino que es el hecho de que antes en la escuela él sacaba puro cero, pero ahora lo ven como un héroe. Las cosas mentales se le suben a la cabeza y en un momento de estrés extremo termina por tirar toda la mierda y Tronca toma el control de la furia de Goblin. Nigga, what the fuck are you doing? You just go... Nigga, hold on, nigga. Hey, Sorry. All this shit we've been through, can we just fucking talk about this? Sorry. Nigga, you just gonna shoot me and my mother? Sorry. Fuck. Tyler, give me the gun. Give me the gun. Fuck, man. Fuck. I'm so fucked. Oh shit. I don't know what the fuck I was thinking, man. I don't
have to worry about a thing. Sí, estamos atravesando un momento demasiado desesperante, así que nos encontramos con un interludio que expresa la complejidad del asunto. Con 4 sonidos sumándose cada vez más, podemos ver cómo las melodías nos quieren decir algo. Aquí puedes sentir que algo no va bien, es confuso. Después de un momento tan alarmante como ese, este interludio es la cereza del pastel en la locura que Goblin ha sumado en la cabeza de Tyler junto a Trunkat. Ahora, romperé un poco las reglas aquí. Sé que la siguiente canción es sumamente importante y es el final del álbum, pero no quiero romper el ambiente después de ella para hablar del deluxe. Así que encarguémonos rápidamente del deluxe ya que no tiene mucho que decir y después vamos con el último track. Burger es la primera canción del deluxe y no tiene tanto que decir. Solo es Goblin y OG Beats hablando sobre varios temas, insultando y burlándose de varias cosas. Incluso habiendo cosas como xenofobia, además de mencionar a Zombie Circus y hablando sobre sus filtraciones, diciendo que apesta que ahora que tiene contratos para sus canciones podrían filtrarlas, mientras que con Bastard esto no pasaba. La canción se llama Burger gracias a que en uno de los versos se declara que si alguien quiere meterse con ellos podrían tener un beef, que en la industria se usa para referirse a la pelea entre dos personas. Aún así, también puede referirse a la carne de res, así que OG y Goblin dicen que podrían golpearte con una hamburguesa, pues esta llevaría carne de res y otros ingredientes más para darle sabor a la comida, tanto como lo hacen en esta canción. Un Titlet 63 es otro interludio. Sí, no entiendo por qué meterías un interludio entre 3 canciones, pero se sabe que esta canción ni siquiera es originaria de Goblin, sino que se utilizó para otro proyecto, probablemente. Pero al estar perdido es mejor dejarlo en este deluxe. La verdad no tiene mucho que decir y es perfectamente salteable. Tacoma, this shit stolen. If that bitch tell on me, I'ma do a fucking drive-by in her colon. With my meat, gotta keep it obsolete. Like Chris Brown when Rihanna got her fucking ass beat. Stick Sauce es mi canción favorita de este deluxe. Algo que no muchos saben es que su ritmo ya estaba creado desde hace bastante tiempo, siendo un ritmo creado en 2007 para el proyecto y álbum anterior llamado Hearst Gam. Pero en fin, Stick Sauce es la propia esencia de las líricas de Goblin en ese entonces, hablando sobre robar autos, matar gente, violación y referencia a gente como Chris Brown y su esposa Rihanna, ya que este la golpeó en el 2009. Además de usar insultos como retrasado, se burla de la gente ciega y menciona a varias figuras del momento para usarlas en sus líricas más obscenas, personas como Justin Bieber y Selena Gómez. Goblin menciona su deseo de un Grammy y habla de un montón de cosas feas mientras habla sobre Trunkat matando ratones con su boca, siendo que esa es una metáfora a Trunkat matando a más competencia o gente. Y bueno, es eso, un rap con esencia Goblin en su máximo esplendor. Ahora sí, después de hablar sobre el deluxe de Goblin, que fue bastante breve, podemos hablar sobre el final de Goblin. Disfruten este cierre. Mom is getting jealous. I see my manager more than I see her. Before I go on tour that hurts. I miss the days where this is fun, but now it turned into work. Esta canción es cuando el Dr. TC habla con Goblin para poder terminar todo esto. El Dr. TC dice: Tyler, you obviously have some fucking problems. And this is the end of this session. Anything else you gotta say? Goblin en los primeros versos habla sobre cómo su madre parece estar celosa y molesta con él, pues ve más a sus managers que a ella misma en el día. Goblin extraña los días en los que esto de la música era solo algo por diversión, pero ahora lo ve más como un trabajo que no puede soltar. Sus amigos se alejan mientras que la gente que alguna vez se olvidaron de él quieren volver para ser su amigo, entre comillas. Y esto le da ganas de llorar a Goblin, tanto que quiere llorar hasta sangrar por los ojos. Hay gente diciendo Free Air sin siquiera saber qué significa, y ahora su mejor amigo es su asistente. Así que mientras la gente espera y extraña un nuevo álbum, Goblin solo extraña a su mejor amigo. You have everyone around you with 30 dudes a day. See what it is. I mean, you act like you don't have anyone to talk to. I'm here for you. I'm your friend. Goblin habla sobre cómo algunos lo conocen solo por Yonkers y menciona que hay gente blanca disfrutando de su música como si entendieran cuando habla de todo lo que ha sufrido por el único hecho de ser negro.
Goblin comienza a cuestionarse del por qué su madre no lo abortó, pues lo tuvo a una muy temprana edad, y comienza a desesperarse a un punto crítico. Dice que antes de todo esto solo podía estar en un artículo de skate y se desconcierta por todo el culto que ha hecho alrededor de todo esto. Alright, let's calm down. That ain't shit, man. Now don't make yourself seem guilty. That article was great. No, fuck that, You're beating nigga. yourself up and you're living the fucking life right now, kid. When I was your age, I would love to be fucking doing the thing that you're doing right now. Fuck that. Fuck all this shit. You act like I'm not here. You're not. I'm exactly who you're supposed to be talking to. You don't fucking help me with shit. You help me with shit. Fuck. Yeah, you did. That who wouldn't do Fuck that? you. Who wouldn't, Fuck who wouldn't you. shoot their friends? Oh, That- fucking fuck. That's I fine. killed my That's not your fucking fault. friend. Fuck. We're gonna need security in here, and I didn't fucking sign up for this shit. I'm not fucking crazy. I'm a fucking table. yes, I'm a completely. fucking table. He's losing it. No, fuck this Tyler, shit. calm down. Para este entonces, Goblin comienza a llegar al punto más alto de su desesperación. Sus amigos están muertos, la gente no lo conoce como él querría, ha estado perdiendo el tiempo en el terapeuta y tiene a mucha gente exigiendo y medios mintiendo sobre él. Así que mientras el Dr. TC llama a seguridad, Goblin pierde la cabeza. En este verso, hablando sobre cómo querría agarrar un arma y matar gente, incluyéndose a sí mismo. Además de hablar sobre que el gatillo de su arma refleja odio y su dedo refleja amor. Pero cuando los opuestos se atraen, genera cosas como la muerte de sus amigos. Además de hablar de cómo se siente atrapado con la fama y los medios como si fuera un matrimonio. Pero antes de que termine de extender su metáfora, seguridad termina por llegar, dándonos este final. Someone gave a fuck, Tyler, and the person I gave a fuck was me. See, you're not going crazy. It's me. I'm your best friend, Tyler. I know everything. I know everything about you. You've been helping yourself this whole time. Your friends are just figments of your imagination. Dr. TC. See, Tyler, I'm your conscious. I'm Tron Cat. I'm Ace. I'm Wolf Haley. Me. Sí, el Dr. TC es solamente otro alter ego de Tyler. Dr. TC puede significar Tyler the Creator o Tyler Conscience, además de los demás, Tron Cat, Tyler the Creator. Y mientras Goblin y sus demás alter egos eran solo cosas que lo incitaban a hacer cosas malas, el Dr. TC todo este tiempo fue su sentido de la moral. Por eso mismo, en alrededor de las canciones a veces la voz del Dr. TC se combinaba con la de Tyler o le ayudaba con ciertas partes a materializar cosas o tratar de blanquear los actos de Tyler, porque todo este tiempo se ha estado tratando de ayudar a sí mismo. Así que sí, durante todas las canciones, todas las sesiones, Tyler ha estado solo. El Dr. TC es Ace, Tron Cat, Wolf Haley e incluso Goblin. Y ahora que el Dr. TC se va, se lo lleva a él. Se lleva a todos. Y finalmente, esto es todo lo que puedes sacar del álbum Goblin, el segundo álbum en la discografía principal de Tyler, o el primero si hablamos de su carrera profesional. A pesar de ser un álbum que se extiende más de lo debido, es un álbum que vale la pena escuchar y disfruté bastante haciendo este video, tanto como disfruté de hacer el de Bastard, que les recuerdo pueden ir a verlo si no lo han hecho aún. Gracias por acompañarme durante este camino y espero que si les gustó lo suficiente recuerden dar like o suscribirse. Eso es todo lo que tengo para decir y yo soy Shadow y me despido.